qué difícil es amar a alguien difícil, ¿verdad? A alguien problemático, a alguien apático y todas las descripciones que aparentemente usted puede dar para justificar esa dificultad. Y es curioso que la gente ahí en el mundo tiene la tendencia a no complicarse cuando este tipo de situaciones ocurren. Si no soy correspondido en el amor que quiero dar, como lo vimos hace 2 sermones, simplemente me escudo en mi orgullo y me limito a mostrar amor solo a quienes valoran el amor que les doy. Y es triste porque este es un amor condicionado, este es un amor muy superficial y en últimas instancias es un amor que definitivamente no es bíblico. Y en el caso de los creyentes, amados hermanos y hermanas, el estándar para amarnos unos a otros ya fue dado por Jesucristo mismo. Lo hemos estado aprendiendo los jueves, Juan 13, 34 y 35. Y yo estoy más que seguro que el apóstol Pablo y sus colaboradores tenían bien en cuenta este mandato. Y de la mano con la gran comisión que estaban realizando en la iglesia en Corinto, eso no fue nada sencillo. Los corintios, si usted se pone a pensar, ya lo hemos dicho, pero me encanta enfatizarlo, los corintios fueron una congregación difícil, una congregación complicadísima. No fue nada sencillo para Pablo y sus apóstoles. Eran una congregación difícil de amar, complicada de amar, problemática de amar. Pero es impresionante la lección que nos da un corazón, o en este caso corazones, porque incluye a los colaboradores de Pablo. Pero es interesante, no, es impresionante la lección que un corazón que está lleno del amor de Cristo, a pesar de haber sido injuriado, rechazado, cuestionado injustamente y hasta criticado, puede hacer. Y eso lo vamos a aprender en esta ocasión porque la Biblia nos dice que sí es posible amar bíblicamente a las personas difíciles. Te lo repito, la Biblia sí nos dice que es posible amar bíblicamente a las personas difíciles. Y es por eso que en este texto que hemos leído, quiero que usted note cómo Dios nos está revelando la necesidad de amar bíblicamente a las personas difíciles. Dios nos está revelando la necesidad de amar bíblicamente a las personas difíciles. Y esta necesidad la vamos a estudiar a través de 3 aspectos. Pero una vez más, quiero ponerlo rapidito en contexto. Hay mucho que tocar y el tiempo corre. Entonces, para ponerlo rapidito en contexto, vimos en el sermón anterior el capítulo 6, versículos 14 al 18. Hablamos del peligro del yugo desigual. Y pareciera que en esta sección Pablo está haciendo como un paréntesis en medio de ese discurso donde está exhortando a los corintios a que les correspondan el amor que tanto él como sus colaboradores les habían mostrado. Entonces, si unimos la sección, y si usted lee ahí en su Biblia el capítulo 6, si usted une la sección del capítulo 6, versículos 11 y 13, y hace un pequeño salto al inicio del capítulo 7, más específicamente al versículo 2, pareciera que hay una mayor armonía, pero ojo, no estoy diciendo que el paréntesis anterior que aprendimos la semana pasada no tenga relación, sino que simplemente Pablo está exhortando a los corintios a la acción debido a esta influencia que los impostores estaban causando en las mentes y en los corazones de los corintios. Pero es interesante cómo el Espíritu Santo, y ojo con esto, es interesante cómo el Espíritu Santo puso en Pablo las palabras correctas en el momento oportuno para mostrar este nivel de amor hacia personas complicadas como los corintios, sobre todo aquellos que estaban criticándolos. Y es aquí donde yo quiero ir al primer aspecto. Primero de 3 aspectos. Número 1, un llamado en amor a la acción.
un llamado en amor a la acción. Versículo 1 del capítulo 7. Dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Solo en ese versículo, hermano, hay mucho que poder cubrir. Solo empezando por ese por tanto, aquí en la Biblia de las Américas, en la Reina Valeria, aparece como así que. Y esa palabrita lo que me está diciendo es que está conectando a la sección que vimos la semana pasada. De hecho, Pablo está haciendo que los corintios actúen de acuerdo al mandato de no unirse en yugo desigual con los incrédulos. Más específicamente de no mezclar estas falsas ideas con el evangelio. Incluso el apóstol usa el adjetivo, mire, siga leyendo. Por tanto, ¿qué dice? Amados. Préstele atención a las palabras que Pablo ocupa en esta lectura, en esta sección, porque no son casualidad. Entendiendo ya el contexto y la gente difícil hacia la que iba dirigido estas palabras, tenía mucha intencionalidad. Por tanto, así que, amados, esta expresión, amados, este adjetivo, les está recordando a los corintios que ellos han sido amados por el Señor. Si lo piensa bien, el amor de Dios les alcanzó a tal punto que el evangelio les fue predicado en su momento y el Espíritu Santo en su momento les abrió el entendimiento para que fueran hechos hijos de Dios. Ahora, algo no menos importante, les estaba recordando también lo mucho que tanto Pablo como sus colaboradores les amaban a ellos. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, pausa ahí, ¿a qué promesas se está refiriendo Pablo? Contexto inmediato, a todas aquellas que citó en los versículos 14 y 18 del capítulo anterior. Estas promesas que les acabo de mencionar son para ustedes, corintios, que son hijos. ¿Cuáles son esas promesas? Si usted lee ahí versículos del 16 al 18, en resumidas cuentas, que Dios iba a habitar con su pueblo, que ellos serían pueblo de su propiedad y Él iba a ser Dios de su pueblo, pero esa promesa implicaba algo que también está citado ahí. Si usted recuerda, la semana pasada dijimos que Pablo estaba agarrando muchas citas del Antiguo Testamento para afirmar su punto de no unirse en yugo desigual. Entonces, lo que está implicando aquí es que el hecho de abrazar estas promesas implicaba apartarse, consagrarse, no tocar lo inmundo. Ya vimos que implicaba eso. Entonces, Dios al final dice, los va a tomar por hijos e hijas. Entonces, esta idea de las promesas dadas por Dios es algo que también Pedro atesoró y enseñó a sus lectores. Vaya conmigo a 2 de Pedro capítulo 1, versículo 2. 2 de Pedro capítulo 1, versículos del 2 hasta el 4. Preste atención a lo que Pedro está diciendo referente a las promesas. 2 de Pedro 1, del 2 al 4 dice, gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, versículo 4, y ojo con esto, por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Hay un lenguaje muy similar que Pedro está usando al que Pablo en la sección anterior también estaba usando con los corintios.
Básicamente les está diciendo, señores, gracias a Cristo tenemos promesas, promesas que van para una vida eterna, promesas que nos van santificando progresivamente hacia la eternidad, para que ya no estemos en corrupción como estábamos antes, sino que vamos purificándonos. Eso es como la idea parafraseada. Entonces vuelva a 2 Corintios capítulo 7 y sigue diciendo, por tanto, amados, teniendo estas promesas, teniendo en cuenta estas promesas, tomando la idea de las citas del Antiguo Testamento en la sección anterior, Pablo vuelve a ser más específico en la acción que los corintios debían hacer. Por tanto, teniendo estas promesas en cuenta, limpiémonos de toda inmundicia. Pausa ahí. Limpiémonos tiene otra traducción que es purifiquémonos. Y ojo acá con el plural otra vez. Pablo se está incluyendo junto con sus colaboradores. En ningún momento Pablo quiso dar a entender que estaba por encima de los corintios. No dijo, purifíquense. Ese es el mandato que yo les doy. Purifíquense. Límpiense, porque ustedes son los sucios, no yo. Eso no es lo que estaba diciendo. Por eso le digo, préstele atención, teniendo en cuenta al público difícil que le estaba escuchando o al que iba dirigido. Pablo era súper intencional en cómo usó las palabras que usó. Entonces, por lo tanto, Corintios, dado que tienen estas promesas, limpiémonos, purifiquémonos. Esta inclusión de Pablo y sus colaboradores con esta tarea era con el fin de la exhortación a que actuaran como ellos ya lo estaban haciendo, refiriéndome de Pablo y sus colaboradores. Ellos ya lo hacían porque no estaban eximidos de pecar, claro está. Eran seres humanos. Pero si las promesas son reales, que lo son, entonces es razonable que los beneficiarios de estas promesas hagan el mayor esfuerzo posible por agradar al dador de estas promesas. Entonces, de hecho, la palabra limpiémonos está comunicando desde el idioma original una acción subjuntiva que está comunicando un deseo, pero también está comunicando una acción continua. A mí me encantan este tipo de palabras, porque dicho de otra manera, Pablo les está diciendo, limpiémonos continuamente. No es algo que pasó una vez, ya voy a llegar a eso. Pero limpiarse ¿de qué? Limpiarse continuamente ¿de qué? Purificarse continuamente ¿de qué? Bueno, sigamos leyendo. Limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Otra versión dice de la contaminación de la carne y del espíritu. Esta idea de contaminación o de inmundicia, como la tengo aquí en esta versión, se refiere a todo aquello, y esta es como la idea del idioma original para la palabra inmundicia o contaminación. Se está refiriendo a todo aquello que busca ensuciar. Se está refiriendo a todo aquello que busca hacer impuro. Esa es la idea de la contaminación, de la inmundicia de la que está hablando Pablo aquí. Pero esto es más interesante. Está diciendo, limpiémonos de toda inmundicia, y hasta ahí podría parecer claro. Pero mire cómo va detallando. Limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Eso subráyelo, hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque dicho de otra manera, el verbo limpiar está diciendo que tenían que limpiarse de aquello que busca contaminarlos, tanto de manera interna como de manera externa. Porque le recuerdo algo, las acciones pecaminosas que un pecador comete son el resultado del pecado que ya primero contaminó la mente, pero principalmente el corazón. Lo voy a repetir, las acciones pecaminosas que un pecador comete son el resultado, no el inicio. Son el resultado del pecado que ya primero contaminó el corazón y la mente. Todo inicia aquí. Todo inicia aquí. Y es ahí a donde Pablo está apuntando. Hay un teólogo que afirma, y cito, el proceso de santificación es continuo debido a que la naturaleza humana se inclina continuamente al pecado.
Préstele atención a esto, porque allá en el Antiguo Testamento, en las épocas del pueblo en el desierto, cuando los judíos se encontraban en una condición ceremonialmente impura, tenían que lavarse, y eso está en Levítico, eso está en Éxodo, ya le voy a dar las citas. Pero cuando se encontraban a punto de celebrar una ceremonia y ellos se encontraban impuros o sucios, ya sea de manera externa o de manera interna, y que es algo que se especifica ahí, tenían que lavarse cada vez que tocaban algo impuro, por ejemplo, y ningún sacerdote, ningún levita podía entrar en el tabernáculo o en el templo sin haberse lavado antes. Solo para que anote, Éxodo 30 del 20 al 21. Ahí está ciertas indicaciones. Si tocan cosa inmunda, lávense de esta manera. Este es el proceso de purificación que ustedes van a hacer. Pero el principio ahí está. Dios estaba demandando pureza. Dios estaba demandando santidad. Y por tanto, estaba sometiendo en ese momento de la historia a su pueblo a una purificación. Y ahora en el nuevo pacto, aquí cuando Pablo le está hablando a los corintios, la idea permanece. Es decir, el mismo principio se aplica a este pueblo del nuevo pacto. Pablo está admitiendo que él no es mejor que los corintios, porque también necesitaba continuamente limpiarse y purificarse al igual que sus colaboradores. A los tesalonicenses les dice una verdad muy clara. Busque conmigo primero a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Primero a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Claro, conciso, directo este versículo. Primero a los tesalonicenses 4, 7. Leámoslo desde el 6. Que nadie, dice la palabra, peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas. Como también antes les dijimos y advertimos solemnemente, versículo 7. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Grábeselo bien. Dios no nos ha llamado a impureza, nos ha llamado a santificación. Váyase más adelantito, primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Hablando del amor recibido por el Señor, por el que somos llamados hijos de Dios. Y en el versículo 2 está diciendo, amados, somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que vamos a hacer, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, vamos a ser como Él, lo veremos como Él es. Y versículo 3, primera de Juan 3:3. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, referente a lo que ya se describió en el versículo anterior, se purifica. ¿Se da cuenta? Se purifica, así como Él es puro. Hay un estándar, hay un modelo, hay una demanda que no ha cambiado desde el Antiguo Testamento. Pablo ya había preguntado antes en este mismo pasaje, en la semana pasada lo vimos, ¿qué acuerdo puede tener el templo de Dios con el templo de los ídolos? Y él estaba diciendo que nosotros somos el templo de Dios, ya lo vimos la semana pasada. Los creyentes de Corinto, les estaba diciendo Pablo, son el templo de Dios. Él está morando con ellos a través de su espíritu y hace real su presencia andando en ellos, entre ellos. Y por eso las palabras que se usan en este versículo 1 del capítulo 7 de 2 de los Corintios, limpiémonos, la palabra contaminación, la palabra santidad, son la misma demanda que el Señor también le hizo a Israel en el desierto. Dios, hermanos, y yo sé que me va a decir amén a esto, pero dijera lo que le voy a decir a continuación. Dios es un Dios celoso, que no tolera a otros dioses antes que Él. Eso es parte de los 10 mandamientos, incluso antes de citarlos. Yo soy el Señor tu Dios, celoso. No vas a tener a otro Dios delante de mí. Entonces, cuando Pablo está diciendo esto de la carne y el espíritu, usted tiene que entenderlo
como la referencia total de una persona completa en todo su ser, tanto interna como externamente, sirviendo al Señor. Tanto mi carne, hablando de lo exterior, como el espíritu, hablando de lo interior. La totalidad de mi ser debe estar dispuesto a ser limpio continuamente, purificado continuamente, porque estoy aferrándome a las promesas que ya he recibido en Cristo. Eso es lo que Pablo les está recordando a los corintios. Entonces, cuando una persona que es limpia en lo exterior con respecto a la carne y en lo interior con respecto al espíritu está caminando con Dios de manera continua, entonces hay una buena evidencia. El amor del Padre habita en esta persona. Pero todo parte aquí. Todo parte en el corazón. El punto de esto era que los corintios no se dejaran contaminar de las calumnias que los impostores estaban regando en ellos y estaban buscando ensuciar, contaminar, hacer impuro el amor que habían entre los corintios hacia Pablo. Entonces, retomando este aspecto del versículo 1, el llamado a la acción implicaba no solo limpieza. Si usted lee capítulo 7, versículo 1, demandaba también perfección. Lea. Tanto amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia del carne y del espíritu, como perfeccionamos la santidad en el temor de Dios. Vos poner la palabra perfeccionando. La palabra perfeccionando da la idea de completar, la idea de finalizar, de llevar a cabo. Entonces me está dando la idea también de una acción continua, es decir, perfeccionando continuamente santidad en el temor de Dios. Si bien es cierto, hay una doctrina llamada santificación posicional, afirma que los corintios y todo creyente que ha nacido de nuevo ya es llamado santo en Cristo su obra, que de hecho, si usted se remonta a la primera carta a los Corintios, en el segundo versículo, a los santos que están en Corinto, a los que han sido llamados, los que han sido santificados en Cristo, ahí está llamado Pablo. Y usted sabe que la primera carta fue una serie de matazos le dio para la iglesia en Corinto. Pero de entrada, ella lo estaba tratando como a santos, siendo una iglesia traumática, apática y todo, etcétera, que dijimos. Si bien es cierto, la santificación posicional, afirma que los corintios ya son santificados en Cristo Jesús por su obra, hay otra que se llama la santificación progresiva. Y esta implica que el creyente tiene que esforzarse por buscar la santidad en su vida cotidiana a medida que vaya madurando. No puede haber santidad si no hay madurez implicada, amados hermanos. No puedo yo ser santo y no madurar. Es como tomar la enseñanza de Cristo respecto a la vid y los pámpanos, y yo quiero hacer un pámpano sin fruto pegado a la vid. No tiene sentido. De hecho, el pámpano que no da fruto es cortado y es echado al fuego. Entonces, ¿en qué consiste esta santificación que debe el creyente anhelar? Este era el reto de los corintios. Hermanos, les está diciendo Pablo a los corintios, ustedes tienen que limpiarse continuamente a través de perfeccionar continuamente, madurar continuamente, finalizar este proceso de santificación progresiva. Por eso es que en Cristo, cuando somos hechos nuevas criaturas, que ya las cosas viejas pasaron, significa que la inmadurez de esas cosas viejas que ya pasaron ya no deben estar. Ahora son hechas nuevas, ahora hay nuevos anhelos, ahora hay nuevo querer, como el hacer, como lo estábamos cantando. Hay un anhelo por ser santos, hay un anhelo por agradar al Señor, hay un anhelo por cambiar cosas para la gloria de Dios. Eso implica hábitos, carácter, relaciones, todo, absolutamente todo, internamente y externamente. Por eso es que es tan bello como Pablo está usando las palabras que usa. Perfeccionando la santidad, pero aquí agrega algo más. En el
temor de Dios. Hermanos, no es nuevo que la Biblia enseñe que la meta del pueblo de Dios es la santidad. Quiero que vayamos a 3 textos para que nos quede bien claro, textos que ya conocemos. Levítico 20:26. Levítico capítulo 20, versículo 26. Es interesante porque el contexto de este texto es todo lo que Dios condena o todos los castigos que Dios promete para aquellos actos de inmoralidad que se hagan en el pueblo de Israel. Y después de enlistar todos estos castigos, al final básicamente del capítulo 20, en el versículo 26, versículo 26, miren el recordatorio que Dios le está haciendo al pueblo de Israel. Sean ustedes santos. ¿Por qué? Porque yo, el Señor, soy santo y los he apartado de los pueblos para que sean míos. Mateo 5:48. Desde el principio Dios fue claro con su pueblo. Mateo 5:48 es la misma idea. Por tanto, luego de este discurso de las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, está diciendo, por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. No está hablando de una perfección imposible de alcanzar. La palabra en el griego está hablando de una etapa de madurez. Está hablando de madurez, y si hay madurez, eso implica santidad. Es la misma idea. Primera de Pedro 1:13 está agarrando la misma idea tanto de Levítico como de Mateo. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, desde el 13, para que vea cómo Pedro viene tocando este tema para finalizar con este broche de oro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, dice Pedro, preparen su entendimiento. ¿Para qué? Para la acción. Esto requiere acción. Esto no requiere simplemente estar sentados en una silla los días de reunión. Esto requiere acción. Preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en su espíritu. Pongan su esperanza completamente, no a medias. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también ustedes sean ustedes santos en una área de su vida, en toda su manera de vivir. Aquí está claro. Ese era el reto de los corintios, eso era lo que tenían que entender. Para este punto de la historia de los corintios, esto de Pedro todavía no había sido escrito, pero tenían lo que pasó en Levítico, tenían la ley, tenían a su disposición las leyes, y evidentemente Pablo era alguien que conocía la ley. No es nuevo que Dios demande santidad de su pueblo. Ya vimos cómo lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta santidad, volviendo a 2 Corintios capítulo 7, tenía que ser perfeccionada en el temor del Señor. El temor del Señor habla de un temor reverente. Habla de reverencia, habla de un temor, no tanto de un miedo. No recuerdo el nombre del pastor, pero me encantó cómo es que yo puedo sentir un terror delante de un Dios que es capaz de mandar mi alma al infierno, pero al mismo tiempo yo puedo tener un terror reverente, un temor reverente, perdón,
de saber que este Dios que es capaz de semejantes cosas, porque a veces, hermanos, minimizamos cómo Dios va a actuar en su ira o cómo Dios ya ha actuado en su ira en ocasiones anteriores, que la Biblia nos relata, y cómo Dios en un futuro va a actuar con ira, y eso no nos dé temor, porque aparentemente afirmamos estar en sus caminos y conocerles, pero en realidad si usted se examina bien, usted no está tan firme como cree. Y eso debería preocuparle. Más que preocuparle, debería de generarle terror de que si usted no ordena sus caminos y anhela la santidad, esto es lo que le espera. O sea, sí, Dios es amor y amén a eso. Pero Él es un fuego consumidor y un consumidor total. Entonces, la idea de un temor reverente, de esta reverencia, es que el temor y la reverencia a Dios son complementarios en ese sentido. ¿De qué me sirve a mí tenerle solamente un miedo a ser castigado a Dios sin anhelar agradarle? Porque la gente usualmente tiende a separar esto. La gente trata de estar bien con Dios porque le tiene miedo al castigo, pero no buscan la santidad que implica apartarse de ciertas cosas, comenzar a hacer cosas nuevas, y eso lo omiten. Y ahí está el problema, cosa que estoy más que seguro que los corintios estaban haciendo. O sea, no se trata de temerle a Dios y purificarte y perfeccionarte bajo tus términos, bajo los términos de los corintios. No, aquí está claro. Esta perfección, esta madurez que tú tenés que anhelar de manera continua, y es algo que le estaba diciendo Pablo a los corintios, tiene que ser la motivación. El temor que los corintios tenían que sentir de Dios y hacia Dios debe ser el motivante, pero correctamente orientado para perfeccionar su santidad, para madurar su santidad. Ojo, témanle al Señor, temámosle al Señor, porque Él es Dios, Él es santo, Él es poderoso, Él es airado, Él es justo. Claro que hay que temerle, pero no me limite a Dios hasta ahí. Porque le tememos es que guardamos reverencia, y en ese aspecto Dios se ha acercado a nosotros a través de Cristo, y que su Espíritu habita en nosotros. Eso demuestra la relación que Dios hizo posible. Por lo tanto, por eso es que tiene sentido lo que Hebreos dice: acerquémonos con confianza, confiadamente, no abusivamente, creyendo que sos el dueño del circo, decía una frase por ahí. Eh, no, yo vengo delante de Dios sabiendo quién es Él a la luz de su palabra. Sí, Él es fuego consumidor. Él es alguien que en el Antiguo Testamento mataba a quienes no cumplían, aunque sea un mínimo requisito de las instrucciones que Él había pedido. Eso jamás lo pierda de vista cuando se acerca al Señor. Pero, mire lo que Dios hizo en Cristo para acercarnos a Él. Y esa garantía, esa obra, esa evidencia de lo que Dios hizo, es lo que a mí me da el consuelo y la confianza para acercarme con un temor reverente. Y puedo acercarme confiadamente para pedirle a Dios que me ayude a ser santo, que me ayude a ser santa, me ayude a perfeccionar continuamente y que los deseos de mi antigua vida vayan muriendo. Ese era el reto de los corintios. Pero esto no se podía hacer solamente con oración. Esto era un llamado a la acción. Por eso es que el primer aspecto de esto es un llamado a la acción en amor. Fíjese cómo Pablo está diciéndoles a esto sin perder de vista cuánto los amaba. Versículo 1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Una perfecta conclusión para lo que vimos la semana pasada. Y aquí es donde quiero ir al segundo aspecto. Segundo aspecto habla de un ruego correcto en amor. Un ruego correcto en amor. Versículo 2. Mire lo que Pablo está diciendo. Acéptennos. Aquí la Biblia de las Américas agrega en su corazón. Acéptennos en su corazón. A nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. Ojo con esto. Pablo aquí
Está haciendo lo que muchos evitan hacer. ¿Sabe lo que es? Humillarse. Humillarse con motivaciones correctas y propósitos correctos. Como mencionamos el sermón antepasado, Pablo fue al grano, fue directo, pero con mucho amor. En sus palabras les dijo, ahí en el capítulo 6, versículos 12 y 13, la idea parafraseada es: nosotros no hemos restringido nuestro afecto hacia ustedes, sino que ustedes han restringido su afecto hacia nosotros. Y citaba la traducción de la Nueva Versión Internacional, que dice: nunca les hemos negado nuestro afecto, pero ustedes sí nos niegan el suyo. Entonces el llamado era, dijimos en ese sermón, abran su corazón hacia nosotros de nuevo. Y justamente en el versículo 2 vuelve con un llamado similar. Admítannos, dice la Reina Valera. Acéptennos, dice la Biblia de las Américas. Y de hecho aquí hay unas letras en cursiva que es un comentario agregado en la versión para reforzar el contexto. Él está diciendo: acéptennos en su corazón. La traducción literal del griego es: sean capaces de recibirnos de nuevo, o muestren capacidad de recibirnos de nuevo. Piense por un momento, amado hermano y amada hermana, en el cuadro. Un apóstol como Pablo, de renombre, incluso ya conocido antes de su conversión por tener un carácter de miedo, ahora estaba rogando por el amor de la iglesia que más problemas le estaba dando. Pero el punto de Pablo era que el aceptarlos en su corazón, al corresponder el amor, debían separarse de la relación que los impostores habían contaminado en el corazón de ellos y que los llevó a tomar malas acciones contra el apóstol y sus colaboradores. Entonces el corazón de ellos era suficientemente ancho, hablando de Pablo y los suyos, para amar a los corintios. Entonces Pablo estaba rogando por lo mismo de parte de ellos. Eso es humillarse de manera sabia. De nuevo, motivaciones correctas y propósitos correctos. A Pablo, ¿sabe qué lo motivaba? El amor que recibió de Cristo Jesús. Y él sabía qué resultado iba a traer eso: el beneficio de los corintios, el crecimiento de los corintios, la madurez de los corintios, el avance del evangelio en la gran comisión, la gloria de Dios mostrada, almas dirigidas hacia la eternidad. Hay tanto que traer de propósito y de resultado. Pablo tenía su motivación en ello. Y luego continúa su argumento para este ruego y menciona que ellos, y ojo con el plural, otra vez no está diciendo ellos hicieron esto, mis colaboradores no hicieron esto, mis colaboradores no hicieron esto. Él se está incluyendo. Menciona aquí que ellos no han ofendido a nadie, agraviado, dice la Reina Valera. Básicamente la idea es tratar injustamente, injuriar. Injuriar tiene que ver con denigrar o difamar. No hemos hecho nada de eso con ustedes, ni mis colaboradores ni yo, dice Pablo. A nadie hemos corrompido. Que la idea en el original es perjudicar, hacer daño. No hemos hecho eso con ustedes. A nadie. No hemos tomado ventaja de nadie. No hemos engañado a nadie, dice la Reina Valera. Y la idea del original: no nos hemos aprovechado de nadie. Ahora mueva esto hacia los falsos maestros, a esos impostores, y ahí todo el contraste cambia. Ellos sí ofendieron, ellos sí agraviaron, ellos sí difamaron, ellos sí corrompieron, ellos sí se aprovecharon de la ingenuidad y la inmadurez de muchos corintios. O sea, aquí está tirando una indirecta bien directa. Nosotros no hemos hecho eso. No hemos hecho eso.
Les consta, hermanos corintios, no hemos hecho eso. La idea era traer a la memoria de los corintios la comunión pura y humilde que habían tenido con ellos. Ese era el propósito. Présteme atención, hermano, porque cuando nos toque la pedrada a nosotros, esto hay que meditarlo bien. El propósito de rogar correctamente, de humillarse correctamente, reforzar el amor, enfatizar el amor, pero no cualquier amor, sino un amor que únicamente provenía de Cristo, que apuntaba a Cristo y que imitaba a Cristo. Un profesor en el seminario nos enseñaba: sepan escoger sus trincheras. Para rogar correctamente a gente difícil, para humillarse correctamente con gente complicada, se requiere mucha sabiduría. Lo más necio que usted y yo podemos hacer es ser impulsivos. Eso es lo más necio que podemos hacer. Por ello, el aspecto número 2 es un ruego correcto en amor. Voy al último aspecto, número 3. Una confianza en la fuente correcta de amor. Aspecto número 3, una confianza en la fuente correcta de amor. Versículo 3. No hablo para condenarlos, porque ya he dicho antes que ustedes están en nuestro corazón para morir juntos y para vivir juntos. Esto de no hablo para condenarlos, préstele atención, porque si hablamos de condenarlos, Pablo tenía razones de sobra para condenar a los corintios. Mi pregunta para ustedes: ¿usted ve que Pablo saca los trapos de los corintios al sol en ese momento? No lo hace, porque no era el propósito. Si antes lo hizo, fue por los motivos correctos. Pero en esta ocasión, en lugar de dar motivos de condenación, ¿sabe qué da? Motivos por los que él los ama. La expresión aquí, préstele atención a esto, porque a mí esto me impactó mucho. Pablo está diciendo: no hablo para condenarlos, porque ya he dicho antes que ustedes están en nuestro corazón para morir juntos y para vivir juntos. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Está hablando de algo muy especial, de una implicación muy especial. Permítame citar aquí a un teólogo llamado Colin Cruz, que lo explica de la siguiente manera, y cito: esta expresión aparece en los papiros cuando se busca exaltar la amistad y la lealtad. La idea es que los involucrados tienen una amistad que se mantendrá toda la vida y seguirá uniéndolos aun si la muerte aparece. En lo que Pablo está afirmando, el orden cambia, es decir, no vivir y morir, sino morir y vivir juntos. Y esto refleja una perspectiva fundamentalmente cristiana. Fin de la cita. Pablo aquí está hablando de una relación que trasciende la muerte y va a durar para siempre. Un amor fiel hasta la muerte. Es como si Pablo esté diciendo: hermanos corintios, juntos hasta la muerte y la vida. Presten atención a esa frase, porque incluso, o sea, no es mala idea acuñarla entre nosotros. Hermano, con usted hasta la muerte, ¿verdad? Si para otras causas decíamos esa frase. Bien saben, ¿verdad? Juntos hasta la muerte y la vida. Pero préstele atención a esa frase. Hermanos corintios, hermanos de gracia y verdad, con ustedes juntos hasta la muerte y la vida. Sí, en ese orden, porque no está hablando de esta vida temporal solamente, sino que busca enfatizar ese amor que es más fuerte que la muerte misma. Solo un amor como el de Cristo puede tener esa capacidad. Corintios, está diciendo Pablo, estamos juntos hasta la muerte y la vida.
Eso es impresionante, eso es asombroso, porque cuando lo ve de esa manera, siga leyendo, versículo 4, mucha es mi confianza en ustedes, y esto parece ilógico teniendo en cuenta el contexto. Él da la base de este amor y es la confianza que ellos tenían en los corintios. Mucha es mi confianza. Aquí ya está hablando de forma individual. Mi confianza. Pero me atrevo a asegurar que sus colaboradores buscaron imitar esto. Algunas traducciones presentan una ligera variación. La traducción al español dice, mucha franqueza tengo con vosotros, que es la Reina Valera. Otra dice, tengo plena confianza en hablarles. La diferencia aquí es esta palabra para confianza, para franqueza, que básicamente se traduce de las dos maneras, ya sea franqueza o confianza. En este versículo, usted trate de ver a Pablo como este padre espiritual que está expresando un afecto tan fuerte hacia sus hijos y se está mostrando con esta confianza absoluta de que esta relación mutua que ellos tenían está libre de toda sospecha, está libre de cualquier tensión. Hay confianza en que esa relación no hay contaminación, sino en lugar de eso hay pureza, hay santidad, hay perfección, hay madurez continua. Eso es lo que Pablo está tratando de decir. Ahí estaba la confianza. Las palabras de él se caracterizaron por esta apertura sin límites, que está asegurando a sus hijos que tienen un espacio bien grande en su corazón. Pablo confiaba plenamente en la obra que Dios estaba haciendo en los corintios al permitir estos momentos de tensión. Lo voy a repetir. Pablo estaba confiando plenamente en la obra que Dios estaba haciendo en los corintios al permitir estos momentos de tensión. Y eso respalda mucho la afirmación que hizo en su primera carta, capítulo 13. El amor todo lo cree y el amor todo lo espera. No estoy hablando de una perspectiva ingenua, sino una perspectiva genuina. Confiar en el resultado y que Dios iba a ser glorificado. Y me atrevo a asegurar, hermanos, présteme atención, me atrevo a asegurar que si los corintios aún después de esto no cambiaban, eso no iba a disminuir el amor y la compasión de Pablo y sus colaboradores por las almas que necesitaban escuchar el evangelio. En ese entonces, Pablo afirma que se sentía orgulloso de ellos, que se gloriaba de ellos. Siga leyendo, versículo 4. Mucha mi confianza en ustedes, mucha mi confianza en la obra que Dios está haciendo en ustedes. Con mucho orgullo de ustedes, me glorío en ustedes, porque Dios se está actuando en ustedes. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y por causa de eso, estoy lleno de consuelo. Y sobreabundo de gozo, ni siquiera dice y estoy gozo, no, sobreabundo de gozo. Y otra vez, hermano, ven la actitud de Pablo ante personas difíciles que estaban complicando el ministerio de Pablo, que están complicando su crecimiento espiritual, estaban complicando el lance del evangelio, pero Pablo ni en mente en que él tenía que humillarse correctamente porque sabía en el día que estaba confiando, un Dios que cumplía, el comenzó a buena obra, la estaba perfeccionando y en esa confianza él estaba viendo algo que estaba pasando en el momento. ¿No? Que él tenía la completa convicción que estaba pasando. Siento orgulloso de ustedes. Esto me suena. Y esto me trae un gozo sobreabundante en medio de situaciones de aflicción. Cito al pastor John MacArthur de la siguiente manera. La esperanza de Pablo no era que una actitud positiva cambiara a los corintios. El amor bíblico verdadero no hace las cosas prácticamente, pero las cree y las espera. Por lo tanto, a pesar de las infidelidades, a pesar de la deslealtad y pecado de los corintios, Pablo mantenía la confianza en ellos, no por ellos, sino porque sabía que Dios completaría la obra de salvación que había empezado en ellos. Fin de la cita. Que dice Filipenses 1:6. Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Pablo se lo estaba diciendo a los filipenses y evidentemente aquí de manera muy tácita lo estaba haciendo al Corintio. Estoy de consuelo, de al final, versículo 4, y sobreabundo de gozo en toda vuestra aflicción. No se estaba limitando a aflicción, él estaba poniendo en su misterio, sí lo hizo, ya lo estoy en los primeros capítulos, sino para esta situación de aflicción, para este momento tenso que estábamos pasando entre los hermanos Corintios y yo, dice Pablo. Esto, hermanos y hermanas, una confianza en la fuente correcta de amor. Entonces, amados hermanos, en los minutos que me quedan, ¿qué podemos aprender nosotros de estos 4 versículos? La demanda es exactamente la misma. En este texto, el mismo llamado a la acción también es para nosotros, que consiste en limpiarnos interna y externamente, de manera continua, de todo aquello que busque contaminar nuestro propósito de ser santos como nuestro Dios santo. Piénsalo por un momento. ¿Qué le está impidiendo crecer santidad en ese momento de su vida? ¿Qué está impidiendo mostrar santidad en aquella área que no suele contar, no suele mostrar, que suele esconder? Áreas en su vida, ¿qué frutos de espíritu que demandan santidad usted todavía no fructifica? Que es, amado hermano y amada hermana, es contaminado el propósito de que usted sea santa como su Dios. Por lo tanto, el llamado es el mismo. Límpiese continuamente de toda inmundicia que tiene adentro y afuera. Ve que Jesús lo hace de manera muy clara. Acompáñeme, Mateo capítulo 15. Si hay alguien que afirmó el peligro de un corazón contaminado, fue nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 15. El contexto es, los fariseos estaban señalando a los discípulos de Jesús porque simplemente no se lavaban las manos antes de comer, cosa que era una regla. Mateo 15, entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿y por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Jesús les preguntó, bueno, ¿y por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado. No necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición, hipócritas. Bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto. Mire qué difícil esto. En vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Una falsa santidad, una falsa pureza. Llamando junto a él, versículo 10, a la multitud, Jesús les dijo, oigan y entiendan, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿sabe que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras, Señor? O sea, nos pueden meter en problemas, no estés diciendo esas cosas tan específicamente, pero él contestó, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Déjenlos, son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces Pedro dijo a Jesús, bueno, explícanos esta parábola. Y Jesús les dijo, ¿bien están ustedes aún faltos de entendimiento? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? O sea, el punto no es fijarse en esta tradición, o sea, no es fijarse en lo externo, porque ya dijimos que lo externo es el resultado de algo que pasó por dentro. O sea, Cristo está diciendo, no se fijen en eso, porque no es eso lo que hay que atacar. No es eso a lo que hay que prestar atención. Al final lo que entra a nuestra boca se va a la letrina y se elimina. Pero lo que sale de la boca, ¿de dónde proviene? Ahí lo dice, léalo. Del corazón. Y eso
Eso es lo que contamina al hombre. Y para echarle más leña al fuego, versículo 19, Jesús está diciendo esto, hermanos, porque del corazón viene, de su corazón, amado hermano, amado hermana, y el mío también. De ahí provienen malos pensamientos, provienen homicidios, provienen adulterios, provienen fornicaciones. Ahí se originan robos, falsos testimonios y calumnias. Pablo sabía muy bien esto. ¿Se da cuenta por qué Pablo entonces confiaba? Pablo entendía que el mal estaba aquí. No simplemente había que atacar lo externo. Pablo sabía que había que atacar el mal con el bien. Estas son las cosas, dice Jesús en el versículo 20, son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Ahora, esto no es una enseñanza para promover la falta de higiene, no lavarse las manos antes de comer. Quiero dejarlo bien en claro. Sí, hermano, por sabiduría y por higiene, lávese las manos antes de comer. Eso está más que claro. Pero al punto de Jesús es esto, el corazón, lo que contamina. Y Pablo está haciendo a los corintios que se liberaran de este tipo de contaminación porque provenía de su corazón. El llamado para nosotros es igual. Purifique su corazón, santifique su corazón, perfeccione en su corazón para agradar al Señor. Esa es la idea, porque usted sabe todo lo podrido que puede salir de aquí si usted no se expone continuamente a la palabra de Dios, a la oración, a todo aquello que edifique su alma, su espíritu, todo lo interno, para que lo externo pueda mostrar los frutos de la piedad. Algo bien práctico, 1 Corintios 15:33, solo les dijo a los corintios, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Se da cuenta? Porque al final una mala conversión, ¿de dónde origina? Del corazón. Como algo que inicia desde adentro puede contaminar hasta afuera. Ese es el punto. Y aquí es donde viene el trago grueso que necesito que usted y yo podamos digerir. Vamos, hermanos y hermanas. Dios, y téngalo muy presente, Dios en su preciosa bondad va a orquestar momentos en el que usted va a humillar. Téngalo seguro. Dios va a orquestar momentos en el que usted va a ser humillado o va a presentar la oportunidad para que usted busque intencionalmente ser humillado. Va a unir piezas, personas, momentos, situaciones, circunstancias, donde usted, al igual que Pablo, va a tener que sabiamente humillarse y rogar, si es posible, teniendo en cuenta motivantes y propósitos correctos. No les mandan que se humille a lo loco, ni de manera impulsiva. Pero cuando usted es humillado, afligido, a propósitos específicos, correctos y vivos, usted va a entender muy bien. Es importante que Dios nos permita lidiar con personas difíciles. Y justamente salió en recuerdo de las redes sociales una predicación de uno de mis profesores del seminario. Váyase conmigo al Salmo 119, versículo 65. Salmo 119, versículo 65. Este sermón que estaba recordando, el pastor Carlos Montoya, por cierto, decía que Dios en su bondad provee personas difíciles. Présteme atención y grábeselo. Dios en su bondad provee para usted y para mí personas difíciles. Y eso es bueno. Salmo 119, versículos 65 al 72. Mira esta sección. Preste atención a la situación del salmista y las palabras que él utiliza. Salmo 119, 65. Bien has obrado con tu siervo, oh Señor, conforme a tu palabra. Enséñame buen juicio y conocimiento, pues creo en tus mandamientos. Mire, una oración piadosa, una oración correcta, una oración bien direccionada. Señor, enséñame buen juicio, enséñame conocimiento, porque yo creo en tus mandamientos. Antes que fuera afligido, yo me descarrié, pero ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Segunda vez que lo está pidiendo. Una oración correcta,
una oración acorde a la voluntad del Señor. Y el Señor le aseguro que cuando sus hijos le piden por algo conforme a su voluntad, Él contesta esas oraciones. Enseñan tus estatutos, dicen del versículo 68. Artículo 69, mira la situación en la que se entraba. Los soberbios han forjado mentiras contra mí, pero de todo corazón guardaré tus preceptos. Es decir, estaban levantando calumnias a Salmita, estaba sufriendo injurias, sufriendo mentiras sobre él, pero yo guardaré tus preceptos. Su corazón está cubierto de grasa. Aquí leen el hebreo es corazones rodeados de gordura, es decir, personas insensibles. Su corazón es cubierto de grasa, pero yo me deleito en tu ley. Mire la respuesta ante la presión que el salmista estaba recibiendo. Y mire la conclusión que llega en el versículo 71. Bueno es para mí, aquí dice la Biblia de las Américas, bueno es para mí ser afligido. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. La Reina Valera lo dice mejor. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y al final dice, mejor es para mí la ley de tu boca, millares de monedas de oro y de plata. La bondad del Señor va a proveernos, o ya está haciendo de hecho, zonas difíciles, picadas, patas. Probablemente a usted ya se le vinieron muchas personas a la mente, pero no se ha puesto a pensar en que usted es una de ellas. No se ha puesto a pensar en que usted es una provisión para otro hermano u otra hermana. Ore por ello. Ore por gente difícil que Dios va a proveer, ya provisto a su alrededor. Y ore porque es muy probable que usted sea una de las personas difíciles y no se ha dado cuenta. Porque según usted está bien. Pero cuando usted anhela purificarse, limpiar de toda contaminación de manera interna y externa, usted va a ir dando cuenta, Señor, revelame los pecados que me son ocultos. Y a través de este tipo de situaciones, Dios responde a esa oración. Qué bello es el Señor que permite ser humillados. La bondad del Señor proveyendo zonas difíciles para momentos difíciles, produciendo resultados piadosos en nosotros. Entonces aquí la pregunta es, amado hermano y amado hermana, ¿está usted dispuesta a ser humillada o humillado para que el amor de Cristo exaltado al obrar en su vida? ¿Está dispuesto a ser humillado? ¿Está dispuesto a rogar al problemático, a rogar al apático, a rogar por amor al insensible? ¿Está dispuesto realmente a renunciar a su orgullo con el ¿Está realmente dispuesto? Porque eso es lo que exige el Señor. Y si usted me está condicionando el ser humillado, perdóneme hermano, pero usted no está perfeccionándose en santidad. Usted no está con el interés de purificarse. Usted no quiere ser santo como Dios es santo. Usted quiere ser santo como usted pretende ser santo. Perdóneme hermano, pero eso al final lo va a terminar condenando. Para que usted lograra el entendimiento de esto y que el Espíritu Santo ahora nos redarguya, alguien tuvo que mostrar la evidencia del amor más grande. Y usted ya sabe quién fue. Fue Jesucristo. Piense en la demanda tan descomunal de santidad que tenía que ser satisfecha para complacer a un Dios airado. Si a usted le parece imposible humillarse, si a usted le parece imposible rogar, si a usted le parece imposible perdonar, mire a Jesús. Aún en su momento más vulnerable, ¿qué fue lo que dijo? Padre, perdónalos. No saben, desconocen, no saben lo que están haciendo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que usted sí lo sabe. Ese es el problema. Y aún sabiéndolo, usted se niega a perdonar, se niega a amar, se niega a santificarse. Hermano, usted va derechito al infierno. Entonces, este es un llamado a la acción. Hermano, sepa confiar en la obra de salvación en sus hermanos problemáticos.
como Pablo confió en la obra del Señor en los Corintios. Confíe en el que comenzó el que comenzó la buena obra la está perfeccionando alrededor de estos hermanos problemáticos, incluyendo a su servidor. Yo he sido la provisión para algunos de ustedes y gloria a Dios por eso. Muchos de ustedes han sido provistos para mi vida. Hermanos, esto requiere mucha madurez. ¿Por qué no la anhelamos? ¿Por qué no la buscamos? ¿Por qué estamos tan cómodos? Este es un llamado a la acción. Requerimos un arrepentimiento continuo. La palabra misma nos está diciendo que si confesamos nuestros pecados, nuestra falta de interés por santidad, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos y para limpiarnos. Entonces, hermanos, si usted no ha anhelado la santidad como debería, arrepiéntase, por favor. Confiese sus pecados delante del Señor. Porque cuando el amor genuino habla a través de un pecador redimido, es porque esta persona tiene los motivantes correctos y los propósitos correctos, y principalmente porque su confianza está fundada en la obra salvífica de su Salvador, quien es la fuente correcta del amor más puro que nadie nunca mostró jamás. Para que esto fuera posible, solo Jesucristo pudo haber hecho satisfecha la ira santa de Dios. Si usted no ha confiado en este Dios, arrepiéntase y crea en Jesucristo. Y si ya lo conoce, busque la santidad de manera continua. Humíllese para la gloria de Dios y ame como Él nos ha amado. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.